Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Hemos llegado a la conclusión del estudio en la carta de 1 de Juan. El estudio de hoy es el número 12 y se titula Bendiciones que el Padre nos da. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5. Hay 4 bendiciones que quiero compartir con ustedes en este estudio para concluir el estudio en esta carta preciosa que el apóstol Juan nos escribió. Y la primera bendición que vamos a mencionar es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Victoria. Voy a leer versículos 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Estamos hablando de esta primera bendición que el Padre nos da, la victoria. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. A Nicodemo hablaba en Juan capítulo 3. Y para nacer de nuevo, hay que creer en Jesucristo como su Salvador. No hay otro camino al cielo, solamente Jesús. Él es el mediador entre Dios y el hombre. 1 de Timoteo 2:5 dice que hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre, y es el hombre Jesucristo. Si usted ama a Dios, también va a amar a los hijos de Dios. Ellos son sus hermanos en Cristo. Hemos sido engendrados por Dios, espiritualmente hablando, físicamente por nuestros padres terrenales y espiritualmente, o sea, nacer de nuevo por medio del nacimiento que Dios hace en nuestras vidas. Y Dios nos ha adoptado en su familia como sus hijos. Este es un paso grande para la victoria, ser hijo de Dios. El cristiano prueba su amor para con Dios por medio de su obediencia. El niño que ama a su padre quiere obedecerlo. Y los mandamientos de Dios no son difíciles. Dios nos da órdenes para nuestro propio bien. El diablo quiere que desobedezcamos a Dios y los mandatos de Dios porque esto sería pecado. Y la paga del pecado es muerte. Al nacer de nuevo en la familia de Dios, recibimos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. De esta manera podemos vencer al mundo, las tentaciones del mundo, las pruebas que Satanás lanza contra nosotros. La vida cristiana es una vida de fe, fe en Dios y fe en su palabra. Debemos leer la palabra de Dios diariamente y aplicarla a nuestras vidas. Perdón. La palabra de Dios nos alimenta. O sea, la vida de fe es alimentada por medio de la palabra de Dios. Si su fe es débil, hay que pasar más tiempo en la lectura y estudio y meditación de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, la fe tiene que ser puesta en el objeto correcto. Y el objeto correcto es una persona. Es el Señor Jesucristo. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe. ¿Pero fe en qué? Puede ser fe puesta en una cosa equivocada. La fe que vale es la fe puesta en el Señor Jesucristo y en su palabra. Hebreos 12:2 dice que debemos mantener la mirada en el Señor Jesucristo. Pedro empezó a hundirse en el mar cuando quitó la vista de Jesús y la puso en las olas y el viento en su derredor. Mantenga su mirada, su perspectiva
en el Señor Jesucristo. Así tendrá victoria. Esta es la primera bendición que Dios nos da, la victoria por medio de la fe en Jesucristo. Número 2, la vida eterna. Otra bendición que Dios nos da, y voy a leer ahora versículos 6 al 13 en 1 de Juan capítulo 5. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, o sea, la Santa Trinidad. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios dice con claridad: si quiere tener vida eterna, está en mi Hijo Jesucristo. Solo por medio de Él puede tener vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si usted tiene a Jesucristo en su vida, tiene vida eterna. Cuente con ello. Es garantizada por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, Jesús vino a este mundo y comprobó que era el Hijo de Dios por medio del agua, la sangre y el Espíritu Santo. El agua habla de su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando fue bautizado Jesús, Dios habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado que me complace. El Espíritu Santo vino sobre él en la forma de una paloma. Y la sangre habla de la crucifixión. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, y la justicia de Dios quedó satisfecha. Podemos ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. También la Santa Trinidad en el cielo afirma que Jesús es Dios. Y en la tierra, el agua, el bautismo de Jesús, la sangre, la crucifixión de Jesús, y el Espíritu Santo, el Consolador, afirman que Jesús es Dios. En una corte de ley, aceptamos el testimonio de los hombres para resolver un caso o sentenciar a un criminal, pues el testimonio de Dios es mucho más grande y es seguro. El testimonio de Dios puede ser que los hombres mientan, pero Dios no miente, y Dios nos da su testimonio en su palabra. Por eso se llama la palabra de Dios. Debemos creerla y aceptarla y obedecerla. Dios nos regala vida eterna. ¿Cómo? Por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, puede estar seguro que tiene vida eterna. No tiene que dudarla, porque es la promesa de Dios. Bendición 1, la victoria. Bendición 2, vida eterna. Bendición número 3, la voluntad del Padre. Voy a leer versículos 14 al 19. Dios nos hace saber su voluntad. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Dios contesta nuestra oración. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él y Dios le dará vida. Esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, y yo no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es pecado,
pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. De nuevo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que es salvo, que es un creyente, no practica el pecado, no vive en un estado de pecado continuamente. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno, el diablo, no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno o bajo el control de Satanás. Ahora, cuando oramos, debemos presentar nuestras plegarias conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, la noche antes de la crucifixión, Jesús oró que si fuera posible, que le pasara de él aquella copa, que no tomara esa copa de sufrimiento. Pero luego dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Dios es soberano y la voluntad de Él es lo mejor para nuestras vidas. Dios ordena o permite todo lo que nos pasa en la vida. O es por orden directo de Dios o es por permiso de Dios. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas que no son su voluntad directa porque somos tercos y obstinados. Estamos caminando en un camino mal. Entonces Dios permite ciertas situaciones para disciplinarnos, corregirnos, para sacarnos de ese mal camino. Él tiene que disciplinarnos porque es nuestro Padre y Él nos ama. Pero si somos sumisos y obedientes, tal como era Jesús, Jesús nunca desobedeció, Él siempre era obediente a su Padre. Podemos confiar completamente en que todo lo que nos pasa es por la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos, podemos presentar nuestras peticiones con toda confianza. Pero también debemos decir, Padre, haga tu voluntad en mi vida. Si esta petición que estoy presentándote no está dentro de tu voluntad, pues no me la contestes, Señor. Haga lo que es mejor para mi vida. Yo me pongo sumiso a tu voluntad. Entonces, haga tu voluntad en mi vida. Luego, el cristiano debe orar por un hermano o hermana en la fe, un cristiano, que está viviendo en pecado y desobediencia. Debe orar por esa persona porque está dañando su testimonio. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. No debe llegar a tal persona con una actitud jactanciosa de orgullo diciendo, ¿cómo es posible que usted haga tal cosa? No, más bien debe de llegar a esa persona y decirle, estoy orando por usted, quiero animarlo, quiero levantarlo porque yo mismo podría cometer este pecado. Yo soy pecador tal como usted y es solo por la gracia de Dios que no he caído en este pecado y quiero levantarlo para que usted siga en victoria en su vida. En vez de andar chismeando acerca de la persona caída, debemos de orar por él o ella para que tenga victoria y victoria sobre esa tentación que está dándole problemas. Luego Juan habla del pecado de muerte. El pecado de muerte es cometido por el creyente desobediente. De nuevo, el pecado de muerte no es un pecado cometido por el inconverso, sino por el creyente desobediente que se pone obstinado y no quiere abandonar su pecado. Dios trata con tal persona con disciplina liviana primero, pero si esta persona sigue en su desobediencia, puede llegar el momento en que Dios decide quitarle la vida y llevarlo al cielo. Él no pierde la salvación, pero sí perderá la recompensa cuando está delante del Señor. Tenemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira en la primera iglesia en Hechos. Y ellos vendieron una propiedad y llegaron con una parte de la venta diciendo que están regalando todo a la iglesia como una ofrenda. Pero mintieron. Ellos guardaron una parte para sí
y dieron solo una parte a la iglesia, pero dijeron, estamos dando todo para recibir la elogia de los hombres, el aplauso de los hombres. Y Dios los hizo caer muertos. Primero a Ananías y unas 3 horas después a Zafira también, por decir una mentira así a Dios y a la iglesia. Es cosa seria cuando pecamos contra nuestro Padre Celestial. Él puede tratar con nosotros duramente. Entonces es mejor caminar en el camino de obediencia. El cristiano verdadero no es perfecto. No significa que andamos en perfección. Juan dice en 1 de Juan capítulo 1 que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Todos pecamos. Pero el cristiano verdadero no sigue viviendo en pecado, porque se siente mal cuando peca y quiere confesar ese pecado y restaurar la comunión entre Dios y Él mismo. Es verdad en mi vida, cuando yo peco, yo me siento mal. Y yo voy al Señor y digo, Señor, perdóname, límpiame de este pecado. Yo quiero restaurar la comunión. Me siento como si hay una barrera entre usted y mí. Y yo no quiero esa barrera allí. Quiero confesarlo y quiero quitarlo de mi vida. Y así la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y así podemos andar en victoria. Pero aquella persona que profesa ser cristiano y anda en pecado continuamente, día tras día, y no se siente ningún remordimiento, ninguna necesidad de confesar su pecado, no quiere abandonar el pecado, esa es una persona falsa. Esa persona necesita ser salva. Ha hecho una profesión falsa, no real en su vida, porque él prueba por sus obras que todavía anda en el pecado, en un estado, una naturaleza pecaminosa. Pues entonces aquí hemos hablado de la voluntad del Padre. Él quiere que andemos en obediencia a su voluntad. Y luego una última bendición que quisiera mencionar es la verdad. Dice versículos 20 y 21. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego dice Juan aquí, este es el verdadero Dios, o sea, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Y así concluye su carta de 1 de Juan. Un par de comentarios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si estamos en Cristo, estamos en la verdad. Cualquier otro camino es un camino falso. Todos los otros caminos llevan a la muerte. Solo en Jesucristo podemos hallar la vida eterna. Yo recuerdo una vez en San Ramón de Costa Rica, donde yo resido, yo fui al correo postal para enviar unas cartas y me topé con un señor, un amigo mío, y le había testificado ya acerca de Cristo, pero todavía no había aceptado a Cristo. Más bien me rechazaba el mensaje. Y de nuevo nos vemos, nos encontramos y nos saludamos. Y yo hablo con él de nuevo y digo, mi amigo, usted necesita aceptar a Cristo como su Salvador. Ya es un hombre mayor y no sabemos cuándo la muerte nos va a tocar o cuándo Cristo vendrá. Y él me dijo, mire, yo creo que llegar al cielo es de esta forma. Usted viene al correo postal de barrio tal, de donde vive usted, y yo vivo allí en otro barrio, y otro viene de otro barrio, pero todos llegamos aquí al correo postal para enviar nuestras cartas. Yo creo que ir al cielo es de una forma igual. Cada uno va por su propio camino para llegar al cielo. Y cuando llegamos ahí, si somos gente buena, Dios nos va a recibir. Y yo le digo, mire amigo, este relato puede servir para llegar al correo, pero no sirve para llegar al cielo. Jesús es el camino al cielo y el único camino al cielo. Tiene que aceptarlo como su Salvador si quiere ser salvo. Ya ha pasado de esta vida aquel amigo mío
No sé si en algún momento él se arrepintió y aceptó a Cristo como su Salvador o no. Lo veremos en el juicio un día, si es salvo o no. Espero que sí, pero no tengo seguridad de aquello, porque él nunca me expresó que había puesto su fe en Cristo Jesús. ¡Qué triste! Pero usted sí. Usted tiene la oportunidad de poner su fe en Cristo Jesús y aceptarlo como su Salvador personal. Juan termina esta carta diciendo: manténganse apartados de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa en su vida que reemplaza a Dios. Dios merece primer lugar en nuestras vidas. Él debe ser rey de nuestras vidas. Pero si usted quita a Dios de aquel puesto y pone otra cosa allí, sea cual sea, eso sí es un ídolo. Si hay otra cosa en su vida que es más importante que Dios, es un ídolo. Y Dios odia la idolatría porque Dios merece la honra y la gloria en nuestras vidas. Manténganse apartados de los ídolos. Mantenga a Dios puesto en primer lugar en su vida. Obedezca la voluntad de Él. Bueno, estas son las bendiciones que Dios el Padre nos da: la victoria, la vida eterna, la voluntad del Padre y la verdad. Reciba estas bendiciones en su vida. No escuche las mentiras de Satanás. Él es un engañador. Escuche al Dios de la verdad. Escuche su palabra, porque es la verdad. Jesucristo quiere ser Salvador y Señor de su vida. Este es el camino de la bendición. Oremos. Padre, te doy gracias por la oportunidad de haber estudiado este libro, esta carta de 1 de Juan, junto con mis hermanos oyentes. Pido que sea bendición este estudio y que nosotros, cada uno, pueda compartir el mensaje del amor de Cristo con otras personas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Continuaremos con un nuevo estudio en los próximos días. Que Dios le bendiga en su vida cristiana.